Ahí estoy bien. ¿Me ven bien ahí? Che, pero para, gancho. ¿Esto no era un programa de radio? Ah, antes. Esto era un programa de radio. Sí, Happening tuvo 2 programas al aire de radio en casa. La verdad es que nos había ido súper bien, estábamos súper contentas. Pero ¿qué pasó? Coronavirus, cuarentena, yo me quedo en casa, vos quédate en casa, todos y todas nos quedamos en casa para cuidarnos. Entonces empezamos a estar mucho más activas en las redes sociales. Empezamos a hacerte recomendaciones no solo de teatro, sino de cine, de películas. Te recomendamos hasta libros para que puedas disfrutar desde casa. Entonces empezamos a preguntarnos si seguíamos haciendo este tipo de posteos, subiendo placas, subiendo videos, o íbamos un poquito más allá. En resumen, ahora Happening se adaptó a esta cuarentena. Entonces vamos a hacer este ciclo de microprogramas para que vos nos disfrutes desde casa. Y ojo, porque no solo vamos a hacer recomendaciones, sino que vamos a hacer un recorrido de las efemérides del mes y además tenemos entrevista incluida. Hoy vamos a estar hablando con Marcelo Moncars, así que quédate ahí, que enseguida seguimos con Happening en cuarentena. Y para entrar en tema, te presentamos algunas efemérides de junio. 1 de junio de 1926, nace Norma Jean Baker, mejor conocida como Marilyn Monroe, actriz de cine estadounidense y una de las más populares del siglo XX. 2 de junio de 2007, por primera vez en la historia, una mujer, Laura Pausini, realiza un concierto en el conocido estadio de San Siro en Milán, Italia. 4 de junio de 2007, en Londres, Paul McCartney publica su 13º álbum de estudio, Memory Almost Full. Tras su publicación, obtuvo en general buenas reseñas de la prensa musical y resultados comerciales favorables. El 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista. Esa fecha quedó establecida cuando el político, abogado y partícipe de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, publicó La Gaceta de Buenos Aires en 1810. Bueno, bienvenidos porque empezamos este nuevo ciclo de entrevistas en Happening. Y para esta primera entrevista elegimos hablar con un director que es un placer hablar siempre y obviamente para sus trabajos en teatro. Así que le damos la bienvenida a Marcelo Moncars. Bienvenido, Marce. Hola, Noé. Gracias por la presentación. ¿Cómo estás? Bien, hablábamos un poco también antes de empezar esta entrevista y con las chicas también del programa, toda esta nueva adaptación que tenemos que tener los artistas, toda esta nueva tecnología, desde manera de comunicarnos, desde manera de trabajar. Y quería hablar con vos, principalmente porque vos sos un director que no paró de trabajar durante mucho tiempo. El año pasado tenías 2 obras en cartel, no sé si 3, estabas con el monólogo con Eleonora Wetzler, estabas con Ángel también, que teníamos ya con Nico, teníamos pautada la entrevista para que vengan al estudio de radio en casa y justo nos agarró la pandemia. Reconstrucción de una ausencia también, que también estaba yendo. ¿Cómo te agarra ahora este momento de inactividad en tu casa? Porque digo, de pasar de tanta actividad a seguir creando, pero en tu casa. ¿Cómo te agarra esto? Bueno, primero te cuento, estábamos ya con la segunda función del regreso de Ángel y la semana de la declaración de la cuarentena estábamos a punto de volver con reconstrucción de una ausencia. Por 6 funciones nada más, porque además tenía un compromiso Jorge Gentile después, y yo justamente esas 2 semanas previas había empezado a ensayar Requiem, una obra que ansiaba hacer desde hacía varios años, una obra de afuera, de Hanoch Levin, un autor israelí, con 12 actores y con un equipo formado en total por 22 personas en el Teatro Pairó. Con fecha de debut 25 de mayo, y al mismo tiempo, mientras comenzaban esos ensayos, un par de semanas más tarde comenzaba a ensayar un nuevo unipersonal maravilloso que habíamos adaptado sobre una novela de Mauricio Koch, que se llama Baltasar,
con Juan Pablo Sestaro, muy felices, esos dos proyectos nuevos, más el regreso de esas dos obras que se hicieron el año pasado, y de golpe la cuarentena. Y la cuarentena que implica la palabra clave, coronavirus, por supuesto, Claro. y que a mí me paralizó a un 100%. Absolutamente. De hecho, inclusive a los 2 días de haberse declarado la cuarentena, yo me desmayé en el baño sin razón alguna, por primera vez en mi vida me desmayé. Creo que de golpe sentí que me iba directamente. Amanecí tirado en el suelo sobre Pablo, sin acordarme absolutamente de qué había sucedido. Obviamente producto de mis nervios y de mis miedos que ante esta nueva manera de vivir, ¿no? Y te voy a ser muy sincero, yo durante el primer mes no pude pensar en teatro, no pude pensar desde ningún punto de vista, no dije, bueno, lo dejo para mañana retomo. Inclusive una de las actrices jóvenes, de las más jóvenes de Requiem, me dice, ¿y si ensayamos por Zoom? ¿Qué te parece? ¿Es una alternativa? Yo internamente dije, ¿qué es esto que me está proponiendo? Pero democráticamente le propuse al grupo, muy heterogéneo en edades, lo cual a mí me daba una cierta tranquilidad, porque medio que esperaba una respuesta parecida a mi pensamiento, y bueno, no hubo eco para ensayar de esa manera, y porque además también en ese primer mes, si bien había cierta esperanza de que iba a ser corta la cuarentena, yo no me veo ensayando de otra manera que no sea en el frente a frente, en el contacto humano. No concibo otra manera. Eso en una primera etapa de esta cuarentena. No quiere decir que hoy sí siga sosteniendo sigo sosteniendo esa situación, pero también es verdad que nos estamos enfrentando a una nueva manera de encarar el teatro, que es lo que nos une a nosotros y de lo que podemos hablar, es el teatro. Y yo no puedo concebir un ensayo a través de Zoom. Recién pude hace 2 semanas retomar el contacto, no con el teatro en sí, sino con la poesía, a través de encuentros en vivo por Instagram, simplemente para compartir algo del arte con la gente que lo quiera compartir, ¿no? Y permanentemente con Nico Asprela y el grupo de Ángel, y con Jorge Gentile, anhelamos regresar. Y con claro, volver. Anhelamos empezar a ensayar o retomar los ensayos. Pero todo es una quimera, todo es un pensamiento sin ninguna certeza. Me ilusionó mucho de golpe. Ayer me llamaron para ofrecerme una obra. Y por un lado me emocionó la situación, me dije, qué lindo que te llamen y que te... obviamente me decía la persona que me la manda, no sabemos cómo va a ser esto, ni qué va a ocurrir, ni nada, pero yo no sé cómo vamos a volver, porque básicamente yo hago teatro independiente, un teatro hecho a pulmón, un teatro en donde con suerte cubrimos gastos, y devolver los protocolos sanitarios obviamente necesarios que se tendrían que emplear, y la manera de trabajar sería una manera que también tendría, yo supongo, un costo significativo, porque de abrir, yo supongo también que los primeros en abrir van a ser los teatros independientes, pero imagínate una sala de 50 personas que va a tener que trabajar con una capacidad limitada por distanciamiento entre espectador y espectador, que quizás tenga que replantear
una nueva apuesta porque los actores no se van a poder abrazar, tocar. Hay toda una serie de situaciones que se me cruzan por la cabeza, Noé, y no logro encontrar una respuesta. No la Y logro. es difícil, ¿no? Hace poquito empezaba a ver, ¿no?, las noticias que de todo cómo se va de a poco volviendo a la normalidad, entre comillas, en Europa. Y por ejemplo, las fotos de los teatros en Alemania, ¿no? Esto de Del una Berlín. butaca, dos vacías, otra más, y pensar esto, ¿no? Los que nos dedicamos y le ponemos tanto amor al teatro independiente, las salas de 30 localidades, por ejemplo, si con 30 localidades sufríamos porque no llegamos con los gastos, ¿cómo será con 15 o con 10? Entonces es también todo un tema, y yo como actriz también me replanteo y digo, no voy a poder abrazar a mis compañeros, no voy a poder tocar, ¿no? Es todo muy difícil, y digo, y también, ¿no?, esa contención que necesitamos de los directores, de las directoras, hacia los actores, también va a ser muy difícil. Ya ni compartir un mate vamos a poder, ya digo, es como un replanteo desde cero en todo. Sí, es como la necesidad de encontrar un nuevo camino. Y en ese camino, indudablemente, a ver, yo siempre pienso lo mismo. Dios nos protege que no nos enfermemos, porque mientras tanto podemos hablar de estas situaciones considerándonos sanos y salvos, lo cual ya es una bendición, ¿no? Suponiendo que sigamos sanos y no nos enfermemos, ¿cómo enfrentar este regreso? Pero a mí me da mucha incertidumbre porque, si, como vos decís, el teatro independiente, hecho a pulmón, donde contamos cuántas tenemos pagas, no te voy a decir nada que vos no sepas, pero quizás el que oye, ¿cuántas pagas al 100? ¿Cuántas pagas al 50? ¿Cuántos invitados? ¿Cubrimos los gastos? Ay, bueno, qué suerte, estamos hechos. Imagínate ahora una nueva situación, cómo se plantea, cómo sobrevive el teatro independiente, los dueños de teatros independientes, cómo sobreviven, cómo sobrevivimos, cómo podemos cubrir un gasto de la técnica, del técnico, no sé, nosotros en reconstrucción, por ejemplo, que tenemos una proyección de imágenes de alta, no sé cómo es la palabra, de alta definición. Sí. Tenemos un gasto fijo, que solo ese gasto fijo significa tener 20 localidades vendidas. Te estoy hablando de precios a marzo de cuando íbamos a volver. Entonces, ¿cómo cubrimos gastos? ¿Cómo regresamos? ¿De qué manera regresamos? Te soy sincero, recién hace 2 semanas que un poco dije, bueno, baja y volví a conectarte, sentí la necesidad de volver a conectarme, porque indudablemente creo que hice como un proceso de duelo y de silencio y de no pensar en nada, porque no podía pensar, porque no podía concentrarme, porque agarraba un libro y a las 2 hojas lo dejaba, porque encendía la tele, miraba una serie y al minuto, una serie que ponele o una película que quería ver desde hacía tiempo, empezaba y a los 2 minutos me iba, porque no podía seguir. Yo creo que yo al menos, voy a hablar por mí, estoy tan tomado por la situación que recién ahora puedo poner a pensar y de golpe a animarme a hablar con vos en una charla de amigos y pensar juntos cómo es el regreso, cómo es, porque como vos vi las fotos del Berliner, vi las fotos en Europa, estamos hablando de teatros entre comillas subvencionados, teatros importantes. Por ejemplo, yo sigo mucho qué ocurre con teatros subvencionados afuera, ¿no? Londres, el National Theatre, se estima que quiebre si no vuelve antes de fin de año, con todos los aportes que ese teatro tiene a su favor, ¿no? Teatros grandes, Broadway que se quiebra
por decir teatros comerciales de afuera. Por mencionar lo de afuera, ni hablemos de lo de adentro, ¿no? No, Pero, pues, sin pero, duda. pero Sí. realmente no sé, porque salvo que aparezcan productores, dueños de teatros independientes que digan, nos arremangamos todos y lo hacemos por amor al arte, pero ¿cuánto podés pensar en amor al arte? Si vamos a necesitar protocolos de seguridad, si vamos a tener que cuidar al espectador de determinada manera, todo eso va a tener un precio en plata, no un Tal precio. cual, sí. Y no, vos sabés lo que es tener la plata justa para hacer algo. Entonces me cuesta pensarlo, me cuesta, no tengo respuestas, como muchas Sí, otras cosas, como para muchas otras cosas, pero para el teatro claro. específicamente me cuesta pensarlo, me cuesta, y eso me da mucha tristeza, me da miedo, porque obviamente nosotros no podemos vivir sin el teatro, ¿no? Hay No, como, no, indudablemente. Hablábamos también con los compañeros, ¿no? Esto que tratamos de estar más conectados, porque esto lo que nos pasa a los actores, ¿no? Que, bueno, nos encontramos y llegamos al ensayo o a la clase y ponemos el cuerpo y transpiramos y todo, y ahora estamos a través de una pantalla mirándonos que por ahí si hay delay, le contesto 20 segundos más tarde, el tema de los ojos, que es tan importante para nosotros, y lo que yo creo que esta pandemia hizo es que nos conectemos y saquemos desde adentro todo eso que nos está pasando, ¿no? Como preocupación, como miedo. Y a la vez quería preguntarte, Marce, vos que estás en contacto como director con muchos actores y muchas actrices, ¿qué ves de ellos? ¿Cómo están reaccionando también a esta situación? Vos ves a algunos que están más pila, como diciendo, bueno, como esta actriz que te decía, Marcelo, hagamos todo por Zoom, o es más, hay algunos que están pasando situaciones muy difíciles. ¿Cómo ves vos en tu entorno toda esta situación? mira, con respecto a la gente con la que hablo y compartimos estos pensamientos y el teatro, lo que siento es mucha calma, mucha sobriedad de pensamiento y mucho vivamos en el día a día, vivamos hoy y no avancemos mucho más de hoy, porque tenemos que ser muy cautos si necesitamos saber tantas cosas que van más allá del teatro, ¿no? A nivel de sanidad, a nivel político mundial, y de qué va a pasar en este mundo, porque no sabemos qué va a pasar en este mundo. Entonces, porque este mundo, yo digo que solamente esta situación es un pensamiento mío muy particular. Va a sacar lo mejor de la mejor gente y va a sacar lo peor de la peor gente. Y no nos va a hacer cambiar a los buenos o a los malos de bando. No nos va a cambiar. No va a hacer que el mundo renazca y todos nos querramos, etcétera, etcétera. Entonces, con la mayoría de los actores y actrices con las que compartimos charlas, encuentros virtuales de esta naturaleza, en todos hay mucha cautela, hay una ansia de volver muy grande, pero al mismo tiempo son como sueños, ¿viste? Claro. Contando así como intimidades lindas de contar, con Gentile me llama cada 2 o 3 días, che, ¿ya hay fecha de regreso? Sí, 2024. Claro. Se pasó al 2025 el regreso. Y es un unipersonal, que yo creo que dentro de todos los unipersonales van a tener un camino, entre comillas,
más relajado, ¿no? Pero cada tanto me dice, pero ya hay novedades de Patio de Actores, ya Clarita te confirmó el regreso. Es como una manera de engañarnos amorosamente. Che, me dice, tendríamos que retomar un poco. Yo tengo que retomar el canto. Yo digo, sí, tenés que retomarlo porque ya se vendieron 20 y cubrimos los gastos. Entonces, claro. es como una manera risueña, nada realista, y que sirve simplemente para mantenernos en contacto, ¿sabes? Tal cual. Creo que habiendo, el teatro es una necesidad de urgencia para nosotros. El teatro tiene que ver con nuestra supervivencia, pero no con la supervivencia humana. Claro. Entonces, hay tantas cosas que están en la escalera por arriba nuestro, que nosotros somos una pequeñez para la gran estructura mundial que está atravesando esto, porque esto es absolutamente algo que nos atañe a todos. Entonces, pero también nosotros necesitamos de ese aire para sobrevivir. Sí. ¿Ya? Y para sobrevivir, como vos también decís, sabiendo que hay gente que vive de esto y que hoy no tienen para subsistir. Entonces, es también muy terrible todo, ¿no? Porque dentro del grupo teatral, artístico, hay mucha gente que no puede sobrevivir. Y bueno. Tal cual. Y en también en ese sobrevivir, ¿no? Te quería preguntar para los y las que vean esta entrevista cuando la publiquemos, los que están pasándola mal, vos que sos un tipo, ¿no? Que sos muy positivo, que sos un gran artista, que como decía al principio, tus obras son maravillosas de ver, el laburo que haces con los actores, los mismos actores lo dicen, que es un placer laburar con vos, y sos además una persona dentro del teatro que llega a mucha gente, porque sos muy influyente dentro del ambiente teatral. A todos esos que están escuchando, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría? Me pones en un lugar que no me creo, pero que si me la creyera, pero créetela. Pero si me la creyera y haría el trabajo de creérmela, yo no tengo las palabras, no tengo las palabras para contestar eso. Yo lo único que siento es que la esperanza es una tontería y no es una tontería. Siempre la esperanza, siempre la ilusión es un motor, siempre es un motor. Hablando de teatro, para mí Chekhov es uno de los autores más bellos que existen en el planeta y una de las personas, uno de los hombres que ha sabido describir al ser humano como pocos. Y nunca me olvido, y cada tanto la recuerdo a Tío Baña y ese personaje que dice, si hubiera una luz al final del camino, si se viera algún árbol al final, si se viera algo a lo lejos, uno sabría que vale la pena seguir transitando, porque al final está la luz. Yo aplico eso, pero también no sería un necio si yo no tuviera en cuenta que hay gente que la está pasando muy mal. Y ante eso, yo no puedo aconsejar nada, ni puedo decir tenés esperanza, porque si no tenés para comer, si no tenés para darle de comer a tus hijos, si no tenés para estar mínimamente tranquilo, es muy difícil que uno pueda pensar en otra cosa. Creo que nosotros somos bastante privilegiados dentro de este mundo. Por supuesto que hay gente que está mucho mejor
y por supuesto también que hay gente que está mucho peor y que está muy mal y que la está pasando muy mal. Eh, y no tengo qué palabra dar de aliento a esa gente porque no tengo los elementos, aunque sé cuáles son los que necesitan los elementos, pero no tengo para dárselos. En cuanto al teatro, eh, lo único que no... A ver, yo hice un duelo, tuve que hacer un pequeño duelo con el teatro durante un tiempo desde que se declaró la cuarentena. Y vos sabés que durante ese tiempo no me cuestioné hacer ese duelo. No me cuestioné absolutamente nada estar en un limbo artístico de cualquier índole. Esto de entrar y salir de los libros, de ni si escuchar una canción, empezar a escucharla y dejarla de escuchar. Claro. Nada, porque era mi manera de gritar de alguna manera, Dios, ¿qué es esto? Dios, ¿qué nueva guerra ha venido a este mundo? Y yo que siempre me imaginé qué hubiera sido de mí y de mi comportamiento en una guerra. Yo siempre tengo la fantasía, cada tanto fantaseo con qué rol hubiera ocupado yo en una guerra, de qué lado hubiera estado en una guerra. Me doy cuenta, porque mi fantasía siempre hubiera estado, por supuesto, del lado de los buenos, de los valientes y, claro, de los que salvan al mundo, ¿no? Y me doy cuenta que en esta guerra estoy con mucho miedo y que soy muy cagón. Entonces, también es verdad que, siempre volviendo al teatro, que uno tiene mucho miedo de enfrentarse con un proyecto y estrenar. El miedo que tenemos, ¿no?, de la noche de estreno y que nos preguntamos todos, ¿para qué esto? ¿Para qué este sufrimiento? Sí. ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué? ¿Para qué? No tenemos plata, tenemos que poner plata, no sabemos si nos va a llegar el subsidio, no sabemos nada. ¿Qué necesidad de sufrir más con los sufrimientos que ya tenemos en nuestras vidas, ¿no? Pero, sin embargo, sacamos un valor desde algún lugar y vamos hacia adelante. Con lo cual quiero ser bueno conmigo y decir, más allá de que sea cagón y poco valiente, quizás en el momento de pelar la valentía y salir del miedo, lo podría llegar a hacerlo, ¿no? Pero es eso, es el día a día, ¿no? Y como vos dijiste antes, es el día a día, es saber... Ver y prepararse qué va a venir mañana y qué va a venir pasado y el fin de semana y ver si me engancho con una obra online o con una película o con una serie. Digo, es esto, ¿no? De ir adaptándose, como nos adaptábamos en un primer momento en la tecnología, nosotras que íbamos al estudio, bueno, vos lo conocés al estudio de Radio en Casa, lo hermoso que es, que estamos en casa y de repente estamos haciendo entrevistas por Zoom. Entonces es readaptarse también todo el tiempo y obviamente, Marce, cuando todo esto vuelva a la normalidad, queremos obviamente tenerte en el programa, obvio, y ahí vamos a estar para disfrutar, para hacer la entrevista con Nico, para hacer la entrevista con Jorge también, con todos los, con Eleonora también, con todos los que quieran, y obviamente disfrutarlos en escena. Porque justamente, mirá vos las cosas, mencionaste a Eleonora, y justamente, mira, yo no había reparado en eso, vos me hablaste del futuro y demás, y días pasados hablando con Eleonora, sin saber qué pensaba el otro al respecto, nosotros decidimos que volveríamos con La Maldecida, justamente porque La Maldecida sería un acto de amor de regreso al teatro, ¿no? Para ambos, para todos los que, por Nico como colaborador de La Maldecida inclusive, ¿no? Sería un reencuentro
en mayúsculas con el teatro, para Eleonora y para mí. Y por supuesto volver a tu casa, ese estudio, que es un genio, que es es una cajita de bombones cálida, increíble. Ojalá sea pronto. Sí, totalmente. Así que, bueno, Marce, se nos está acabando el tiempo. Sí. Un placer, como siempre hablar con vos, y ahí estaremos pendientes de las obras, de estar en contacto, de seguir devolviendo buena energía, buenas vibras, y obviamente el teatro de por medio. Te mando un beso gigante. Y Gracias. Nos estaremos viendo pronto en un teatro, no por Zoom. Ojalá, Dios quiera. Te mando un beso grande a vos y a Ludmila, y gracias por haberme convocado. Fue un placer, siempre es un placer charlar con vos. En una época de pantallas y mucha información virtual, Happening te trae estas recomendaciones. No hables con extraños. Una red de secretos involucra a Adam Price en una búsqueda desesperada por descubrir la verdad sobre las personas más cercanas a él. Basada en la novela homónima de Harlan Coben. Omnisciente. La serie transcurre en un futuro en el cual cada ciudadano es monitoreado por un dron las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Allí, Nina investiga un asesinato que el sistema de vigilancia nunca vio. Control Z. Luego de que un hacker comienza a revelar los secretos de los estudiantes del Colegio Nacional frente a toda la escuela, la distante y observadora Sofía se dispone a descubrir su identidad. ¿Qué harías si la única forma de proteger tus secretos fuera traicionando a un amigo? Con estas recomendaciones tenés asegurada la supervivencia, aunque sea por unas horas. Y llegamos al final de este primer programa de Happening en cuarentena. Te esperamos el próximo domingo con más entrevistas, recomendaciones y mucho más. Acordate de seguirnos en las redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como @SomosHappening. Y si tenés sugerencias, déjalas acá abajo en los comentarios. Mi nombre es Noelia Perizotti y este programa se hizo gracias a nuestro equipo de producción. Ludmila Cavalieri, Natalie Rodríguez, Agustina García y Victoria García Moreira. Hasta la próxima.